Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Un cordial saludo, bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, este espacio donde compartimos temas muy valiosos para las profesiones que agremia el colegio. En esta ocasión, este episodio va dedicado a audiología y hoy tengo conmigo dos invitados muy especiales, a dos audiólogos. Primeramente tenemos al doctor Sergio Granados y también nos acompaña el máster audiólogo don Gustavo Rojas. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. El gusto, muchas gracias. El gusto también es mío, aquí estamos para colaborar. Hoy tenemos un tema que se las trae, digo yo, ¿verdad? Porque si bien la ética profesional en el servicio de audiología es el tema de hoy, y si bien la ética profesional atañe a todas las profesiones, ¿verdad? ¿Por qué dedicar un episodio a la ética profesional precisamente aplicado al ámbito de la audiología? Correcto. Bueno, cuando nosotros estamos en la universidad, creo, en la formación, se nos dan cursos de ética, bioética. Son cursos que uno podría decir de relleno, ¿verdad? No ponemos atención, lo pasamos como nada más para probarlo, ¿verdad? Hay ciertos criterios que nos dan incluso a parecer como aburridos, por así decirlo. Pero cuando se llega a la práctica propiamente profesional, a la práctica audiológica, nos damos cuenta que el término de ética profesional nos atañe en todo el día, en toda la labor, ¿verdad? Desde que el paciente entra hasta que el paciente sale. Desde una perspectiva teórica sabemos que una ética profesional es ese conjunto de valores, de normas que rigen una profesión. Sin embargo, aplicado a salud, ¿verdad? Que tiene sus principios en la bioética como tal, podemos saber que esta no solamente va enfocada a mi relación paciente, ¿verdad? Profesional-paciente, sino también a las personas que están alrededor, ¿verdad? Entre ellos los colegas, entre ellos las otras personas que acompañan a un paciente e incluso a otros profesionales en la salud, ¿verdad? Es correcto, desde ese punto de vista, tal y como lo dice Sergio, la ética viene a ser un orden de valores, de normas que tenemos que aplicar con el día a día en nuestras consultas. Y obviamente partimos de uno como persona, como individuo, tener la responsabilidad, ¿verdad?, de manejar todo lo que es la formación para podernos proyectar hacia lo que son nuestros usuarios, que en este caso vienen a ser los pacientes, ¿verdad? Los cuales obviamente por las edades, pues hay unos que tienen prioridades, sin decir que ninguno es más importante, pero sí, son diferente el trato a lo que son adultos mayor, que es o tratar con un niño. Entonces, desde ese punto de vista, y tal y como lo dijo Sergio, enfocar el equipo, porque no somos solos. Necesitamos que tanto uno como el profesional que está en el consultorio y todo su equipo, ¿verdad?, maneje esas normas, valores que hagan que, en este caso, la profesión se enfoque con un beneficio de grandes valores y las personas pues sientan esa forma de trabajar y que sea muy, muy positivo, ¿verdad? ¿Cómo aplica un profesional en audiología o cómo lo aplican ustedes todos los días en su consulta esa ética profesional? Claro, la audiología, al ser una ciencia de la salud, está normada en el principio fundamental de la vida, que es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Desde esa perspectiva sabemos que el derecho a la salud, según la población que venga a nuestra consulta, debe de realizarse de una manera concreta, de una manera correcta y enfocada a el bienestar siempre del paciente. Yo considero, a mí personalmente, en realidad, al llegar a aplicar toda esta situación de la ética profesional en lo que es la consulta como tal, más allá de saber que hay un órgano o más allá de saber que hay una institución o otras personas que lo están viendo a uno para que nosotros hagamos el trabajo de una manera correcta, es hacerlo por nuestra propia convicción. La ética, como yo le comentaba al inicio, la ética profesional debe ir desde el inicio, ¿verdad? Desde que el paciente llega
junto con sus acompañantes, junto con sus familiares como tal, hasta que sale. Y para ello, evidentemente, como lo decía Gustavo en ese momento, efectivamente hay distintas poblaciones, ¿verdad? Hay distintas poblaciones que llegan a nuestra consulta en donde nosotros tenemos que determinar a partir de ciertos principios, a partir de ciertos valores, cómo se va normando esa consulta audiológica, ¿verdad? Entonces, pues más adelante quizá podamos tocar el tema de otros principios, pero bueno, el principio de la autonomía como tal, de la no maleficencia, de la beneficencia, de la justicia, que son principios bioéticos y que de ahí parten muchos otros en la práctica profesional, ¿verdad? Claro, continuando con lo que ha dicho Sergio, el enfoque a estas poblaciones es importante determinar que tenemos y contamos, ¿verdad?, con muchos recursos para que nuestra profesión dé ese gran beneficio a toda la población, creando programas, ¿verdad?, porque sí es muy importante. Hay programas en audiología, la audiología es muy versátil y desde ese punto de vista tenemos muchos enfoques. Están programas que se pueden hacer desde el aspecto laboral, para que el ruido no afecte a las personas y en poco tiempo, por estar expuestas a grandes ruidos, tengan sordera. El enfoque que se le da al adulto mayor, del cual esperamos programas importantísimos muy pronto, pero sí es necesario que antes de cualquier tratamiento en esas edades es importante realizar una audiometría. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la convicción de que la sordera que desarrollen, si lo llegan a hacer, sea tal vez por un medicamento que se está aplicando y que le está afectando a la persona. Igual en los bebés tenemos la determinación de detectarlos en forma temprana. Ese programa tiene que realizarse y evaluar al niño desde el momento en que nace, en su periodo de neonato, que significa en su primer mes de nacimiento, y a partir de ahí repetir esa prueba. No podemos mandar al niño y decirle su suerte, que Dios lo acompañe, y si tiene algún problemita, viene, y si detecta algo, viene y aquí lo arreglamos. No es así. Entonces, todas estas convicciones que estamos desarrollando como programas, ¿verdad?, es lo que nos va a desarrollar como profesionales y crear esos beneficios. Entonces, un programa, por ejemplo, el del tamizaje neonatal auditivo, que nosotros los audiólogos desde ese momento tenemos que ser éticos, profesionalmente hablando, de saber realizar el examen correctamente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay falsos positivos, falsos negativos, se envían a la casa y es un niño que no se desarrolla correctamente? O, por ejemplo, pacientes que llegan a la consulta en donde no se realiza una verdadera evaluación correcta, como lo decía Gustavo, y en este momento nosotros somos los responsables no solamente de la audición, porque la audición conlleva muchas otras cosas más, sino de su desenvolvimiento social, académico, laboral. Entonces creo que esa parte que Gustavo nos dice es resaltable. Nos ve o nos obliga a nosotros los audiólogos que, aparte de nuestra formación académica como tal, tenemos que tener una formación ética basada en academia, o la academia basada en la ética, ¿verdad? Ustedes ahorita, que mencionaban precisamente esos distintos tipos de poblaciones, mencionaban los adultos mayores, estaban mencionando la parte de neonatos. Hay, desde la especialidad de ustedes, poblaciones que son más vulnerables que otras y donde hay que tener en cuenta el tema de la ética. Claro. Precisamente estamos hablando del niño. El niño, del momento en que nace, es una persona que merece y tiene todos los derechos a tener la salud totalmente integral. Cuando hablamos de salud integral es porque necesitamos que ese niño no se les escape en absoluto, ¿verdad?, ninguna de las pruebas que hay para que él logre pasar esas etapas, sobre todo los primeros meses, que son muy críticos. Estamos hablando de niños que de alguna manera muchas veces vienen ya con patologías asociadas, no necesariamente solo la sordera, pero sí vienen con patologías que a la vez de tener esa, se suma la sordera. Entonces, una de las poblaciones más vulnerables son los niños. Luego viene el adulto mayor. El adulto mayor, acá yo tengo pues una experiencia de más de 15 años de tratarlos. Y desde ese punto de vista, sí, en este momento está carente de muchísimos programas y sobre todo tener por decirlo así,
tener la cobertura de lo que es la audiología. En ese sentido, ¿qué me refiero con cobertura? Que estas personas sean detectadas que la sordera ha comenzado, que estas personas tengan la ayuda también integral. ¿Por qué? Porque ocupamos que si la sordera en este momento no tiene cura. La única manera es rehabilitándolo a través de prótesis auditivas. Entonces, y en ese enfoque es importantísimo que lo tenga a tiempo. No podemos permitir que un adulto mayor esté esperando en la parte pública, porque tal vez por lo privado no tiene los recursos, pero que espere hasta 1 o 2 años para que le den la prótesis. En ese proceso, el deterioro cognitivo, el deterioro a nivel central es en este sentido muy grave. Y se dice, según los últimos estudios, es hasta un detonante para un desarrollo de Alzheimer. Entonces, si tenemos un sistema de salud envidiado por casi toda América Latina, ¿por qué los que estamos acá no tenemos, en ese caso, enfocarnos con nuestra ética profesional de desarrollar los programas que sean determinantes y lleguen directo a estas poblaciones? Correcto. En ese sentido también, aunar, yo siempre cuando estoy hablando, yo soy también docente, cuando le hablo a los estudiantes acerca de ciertas especialidades que hay en audiología, en realidad no son especialidades, sino son labores dirigidas a ciertas poblaciones, siempre les digo, a veces es más importante la actitud, en este caso académica, la aptitud que la actitud académica como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos los casos, así como mencionaba Gustavo, hay un caso muy específico y yo creo que a todos los audiólogos nos ha pasado que llegan muchos pacientes niños que han sido referidos por un posible o por estudio de autismo, ¿verdad? Del espectro autista. Entonces, el niño tiene todas las características del espectro autista y al final lo que tenía era una hipoacusia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos comportamientos que el niño tenía a nivel de cómo se relacionaba con los demás, en su entorno, en su propio entorno individual, en el entorno ya un poco más amplio, era porque tenía una pérdida auditiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el inicio, tal vez desde su detección, este niño no fue tratado de la mejor manera, no fue diagnosticado de la mejor manera. Entonces, desde mi primer punto, yo diría que estas personas son como las más vulnerables a nivel de la ética. Y nos queda un gran grupo, y es el grupo de las personas que tienen condiciones un poquito más o aunadas, especiales, por ejemplo, algún paciente con parálisis cerebral, que no pueda hablar, en donde el audiólogo tiene que tener las técnicas correctas, la información correcta y la aptitud correcta para adquirir un diagnóstico, porque lo estaríamos dejando por fuera, ¿verdad? Entonces, hablemos de las personas que los rodean, ¿verdad? Porque eso es muy importante, porque ustedes pueden tener muy claro la forma de trabajar, la forma de llevar estos criterios, estos valores, ¿verdad? Hasta sus pacientes. ¿Qué pasa cuando no solamente ustedes son los que laboran ahí, sino que también hay unas personas que están o que trabajan con ustedes? ¿Cómo llevar o trasladar, ¿verdad?, esos valores y esos criterios y que trabajen con ética? correcto. No, en ese sentido es importantísimo no solo como disciplina la audiología, sino en todos los campos. El trabajo interdisciplinario, que es como lo podemos enfocar, comienza con darnos cuenta hasta dónde llega responsablemente el conocimiento que yo tengo y necesito, ¿verdad?, de otras profesiones para que esta persona como ser integral desarrolle, ¿verdad?, todas sus facultades. En ese sentido, si partimos desde el propio ciclo donde nosotros estamos, ya lo que es una secretaria tiene que saber manejar perfectamente de qué se tratan las diferentes consultas que se hacen para que vayan organizando de alguna manera la consulta y tener un claro, ¿verdad?, criterio a la hora de desarrollar, por ejemplo, expedientes y todo este tipo de desarrollo a nivel de consulta para que sea muy ágil y muy práctica. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro. En la consulta de salud el tiempo es muy apremiante y necesitamos que todo el equipo trabaje en forma directa a lo que nos rodea para llegar y determinar un rápido diagnóstico, como ha dicho Sergio, y desde ese punto de vista ya desarrollar la parte interdisciplinaria con las otras áreas que también son muy importantes. Es muy difícil que exista
una especialidad en que solo un profesional la maneje. La mayoría se necesita de todo lo que está alrededor de los órganos o del órgano en este caso que estamos tratando. El sistema auditivo colinda con la rinolaringe. Entonces, todo esto significa que van a haber otros profesionales involucrados. Inclusive la parte de enfermería. Hoy en día el programa de tamizaje, según la ley 9142, enfermeras con grado de licenciatura, según se pide, están realizando la única prueba de tamizaje que hay. Pero es el audiólogo el que determina con diagnóstico claro qué es lo que realmente ese niño necesita como tal. Entonces, para mí, la parte integral de las personas que trabajan trabajamos en grupo es vital para llegar a tener una eficacia y un beneficio claro para el usuario de nuestras consultas. Correcto. La audiología es una ciencia de la salud y siempre lo voy a decir, ¿verdad? Yo creo que anteriormente la audiología se veía como una semiciencia de la salud o un apéndice de otra ciencia de la salud. La audiología ahora se posiciona como una ciencia de la salud y creo que esa interdisciplinariedad y multidisciplinariedad que habla Gustavo en realidad conlleva a una misma cosa y es el bien común, el bien para el paciente, por así decirlo. Entonces todas las personas que están alrededor deberían de tener todos estos criterios. Ahora ya la ética profesional no es solamente cómo usted trata a las personas y cómo usted tiene esos valores y esa moral para tratar a la persona, e incluso conlleva estrategias como las que dice Gustavo, en tener tal vez en la parte de las funciones de secretaría bien establecidas. ¿Por qué? Porque ya conllevamos el orden de los expedientes y por ende tenemos que tener ahí como un acceso limitado a la información por la confidencialidad, por ejemplo. Entonces las personas que nos rodean también tienen que tener eso. Entonces los audiólogos también podemos llegar a ser formadores de ética profesional. ¿Qué pasa ahora que usted mencionaba el tema de trabajar bajo presión? ¿Puede ser esto un factor determinante en donde de pronto, ¿verdad? Se pueda decir, ¿verdad? Que, dejamos de lado aquí la ética. En mi experiencia, ¿verdad? Y me lo dirán muchísimos audiólogos, ¿verdad? Que nos estarán viendo. Sabemos que al tratar, por ejemplo, con la población adulto mayor, muchos tienen su carácter y cuando llegan a nuestros consultorios, pues ellos a veces se dominan y a veces no. Acá lo importante es el punto de vista cuando nos enfrentamos a situaciones en que la persona llega con un carácter un poco alterado y no podemos en ese sentido convertirnos en una fórmula. Todo lo contrario. Acá lo importante es tratar de bajar esos ánimos. Tal vez por dentro decimos, ¿cómo me está tratando esta persona? Pero ahí está la ética de nosotros, ahí está la parte profesional. Tenemos que simplemente fingir que todo está bien y desde el punto de vista dominar nuestros impulsos y tratar de manejar esa situación de la mejor manera, de forma positiva. Yo muchas veces saludo a la persona, escucho pues un poco agresiva su forma de llegar, pregunto exactamente qué es lo que está pasando, me enfoco en solucionarlo y una vez que lo soluciono ya le digo al paciente, pruébese nuevamente el audífono del cual usted está hablando, pues nada positivo. ¿Y qué pasó? Y ahí simplemente había que limpiarlo mejor. Entonces son detalles muy mínimos, detalles sencillos. ¡Ay, cómo es posible! Me disculpa, no fue mi intención. Y desde ese punto de vista, ¿verdad? Ese enfoque con adulto mayor. Con niño, ¿qué nos pasa? Cuando son bebés, son fáciles de manipular, pero cuando ya se convierten pasamos del lactante, pasamos al infante, ya el infante no se quiere dejar poner el equipo, pega gritos y ocupamos no solo simplemente que se esté quietecito, pero ustedes saben, un niño entre 1 y 3 años, obviamente todos piensan que ir al consultorio y tener ese aroma de alcohol, piensan que va a ser alguna inyección, que algo va a doler por acá. Correcto. Y ellos, es normal, esa es parte de su defensa. Pero ahí es donde tenemos que tener el criterio de manejar la conducta del niño y empezar a hacer juegos con ellos. A los audiólogos nos toca tirarnos al suelo, a jugar con las bolitas, a crear música y de hecho siempre tenemos en nuestros consultorios juguetes
para que ellos vean y no visualicen que aquí va a ser algo que me va a doler y más bien es un juego. Entonces yo necesito que usted escuche música. Cuando escuche la campanita, usted me va a levantar la mano para saber qué escucha. Vamos a ver si usted puede. Y ahí lo motivamos y lo hacemos para que el niño ya entienda que hay un juego, pero sabemos que responsablemente, ¿verdad? Estamos trabajando para su beneficio. Correcto. Y es que esa parte es muy verídica, porque cuando yo trabajé con niños, que solamente me dedicaba a la parte de niños, era eso, era tirarse al suelo. Y a veces en la primera cita ni siquiera se podía sacar la totalidad de la vía aérea, ¿verdad? Sino crear ese vínculo con ese paciente. Ahora bien, trabajar bajo presión debería ser un criterio de la ética profesional y no lo es, por así decirlo, tal vez está implícito. Y es que cuando nosotros trabajamos bajo presión y no tenemos esa inteligencia emocional y profesional, podemos conllevar a ese error de ofuscarnos y tenemos a un paciente al frente y al acompañante al frente. E incluso el paciente adulto mayor es muy receptivo, el paciente niño es muy receptivo y el comportamiento de nosotros va a influir correctamente. Entonces, recuerdo siempre la primera vez cuando me pasó que me vi en una, no sé, Gustavo, si usted lo sintió así, como en una encrucijada que uno siente todo para adelante y no tiene salida por donde, ¿verdad?, salir en ese momento. Esa primera vez, ¿qué es lo que se hace? Yo creo que ahí determina todas las otras veces de trabajo bajo presión, entre comillas, y es tratar de trabajar con las alternativas que hay en ese momento, ¿verdad? Entonces, no está mal citar al paciente después para poder reafirmar los resultados. ¿Por qué? Porque Gustavo comentó algo muy importante y es que tenemos una responsabilidad. Entonces yo concluiría esta pregunta con esa responsabilidad como tal. Bajo presión es igual a responsabilidad, trabajar con las alternativas que tenemos, pero siempre con esa responsabilidad que al final es lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Que precisamente responsabilidad está dentro de esos criterios o pilares fundamentales de lo que es la ética, ¿verdad? Hablamos de 4 pilares y ahí está responsabilidad, está también el respeto, la justicia y la honestidad. Uh-huh. ¿Cómo se aplican estos 4 pilares o estos 4 criterios de la ética día a día en la consulta? Claro. Bueno, con respecto a lo que es la honestidad, yo creo que acá el audiólogo tiene que ser muy preciso para poder hablar acerca de las expectativas muchas veces a partir de un diagnóstico audiológico y consecuentemente de la colocación de la prótesis auditiva. Si no somos honestos en un diagnóstico y, por ejemplo, en un beneficio que le va a dar esa prótesis auditiva, vamos a tener al paciente gritando todos los días ahí, ¿verdad? El respeto de básicamente respetar. Y hay una parte que decía Gustavo anteriormente y es básicamente no ponerse en el mismo juego que el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener múltiples condiciones. Hay una frase que dice que si por ejemplo yo pudiera ver lo que usted guarda por dentro, ¿verdad? Todo lo que usted guarda por dentro en este momento, uno sería un poquito más empático, más comprensivo. Bueno, eso es aplicarlo siempre, definitivamente, ¿verdad? Entonces, y la justicia, que yo siento que es una de las cuestiones más importantes, y es que en audiología se da mucho la parte de que llega un paciente o que llegan pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social con una receta y otros pacientes que van a comprar, por ejemplo, audífonos o adquirir audífonos de manera particular. Siempre se nos dice, bueno, el paciente que llega con una receta del Seguro Social se trata de la misma manera que el paciente que llega a adquirir un audífono carísimo, por ejemplo, o de alta economía. ¿Por qué? Porque esa persona igual está poniendo toda su confianza en usted para asistir y que usted le rehabilite la audición, ¿verdad? Entonces esa parte es verdad como un poco importante y que tiene mucho que ver con la ética de nosotros. No solo pienso que es importante, yo siento que es la base Correcto. de poder realizarse uno como profesional en honestidad y justicia. No porque a mí me paguen de más, voy a tratar diferente a mis pacientes. Yo en ese sentido siempre he respetado que si llegan con una receta que es un monto mínimo o tengo que vender el audífono más caro, yo los voy a tratar exactamente igual. Yo sé que las personas que llegan
con ese monto alto, pretenden que uno les tire alfombra roja y muchas cosas, porque están acostumbrados, ¿verdad?, a ciertos servicios VIP, por decirlo así, que son palabras que se han usado y que ya poco a poco han ido pasando de moda, pero son el enfoque. Siento que no podemos permitir, ¿verdad?, valorar a las personas en nuestro trato profesional por un nivel económico, en lo absoluto. Y no solo con respecto a los pacientes, sino entre colegas, ¿verdad? Yo no puedo aprovecharme de ciertas actitudes para minimizar mis costos y empezar lo que se le conoce como una competencia desleal. Entonces, en todo sentido, la honestidad debe estar, ¿verdad?, en que ya existen. Nosotros, por eso estamos en un colegio profesional. Ya existe la normativa para saber cuánto cuesta cada uno de los diferentes exámenes que se realizan en audiología. Por lo tanto, es importante respetar ese cuadro. Respetarlo porque como grupo, ¿verdad?, somos un proyecto comunitario. Somos un modelo a seguir con un enfoque de orden. Entonces, si ya está establecido que uno de nuestros exámenes tiene un costo de 30,000 colones, no esperemos que nuestro vecino ponga que las está dando a 3,000, porque no es correcto. Inclusive, hasta la misma población duda de algo tan barato. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, ese enfoque existe ya. Entonces, la idea es no solo manejar la justicia, honestidad, respeto con los pacientes, sino también desde el punto de vista de nuestros colegas. Que precisamente a ese punto iba, ¿verdad? El tema de la competencia profesional es todo un tema en este y en todas las profesiones. ¿Cómo saberlo manejar precisamente para no caer en esa competencia desleal? ¿Verdad? Como usted decía, sí, ya se rige por el colegio, ¿verdad? Y todo, pero sabemos que se da. Por supuesto. Ahí tenemos que tener claro de que ya somos adultos y tenemos que buscar cómo responsablemente, ¿verdad?, trabajar con un orden específico. Por ejemplo, dentro de lo que es audiología, tenemos que cumplir con cierta línea de, en este caso específico, de normativas. Por ejemplo, tener permiso de funcionamiento de parte del Ministerio de Salud. Eso significa que nuestro consultorio tiene que tener características específicas para poder dar una consulta integral y sobre todo con asepsia, a como estamos hoy en día con tanto tipo de epidemias que se nos han desarrollado. Tenemos que manejar un enfoque dentro de lo que es el colegio profesional llamado regencia. ¿Qué significa eso? Que el audiólogo que va a estar en ese consultorio tiene que cumplir con su grado de formación académica. No puede ser cualquier persona. Entonces, todos estos criterios, si los tenemos en orden, nos ayudamos a que a la hora de una denuncia nos puedan llegar y nosotros presentamos todo debidamente en orden y no tendremos problema. Eso es importantísimo, ¿verdad? Así es que uno de esos puntos que se puede manejar es que siempre tengamos en orden todo lo básico, ¿verdad?, para que el consultorio donde estamos se desarrolle de la mejor manera. Y no crear, ¿verdad?, programas, en este caso, o publicitar, en este caso, exámenes específicos a valores que están por debajo de lo que ya está establecido en la normativa. Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta. Ok, agregando un poquito acerca de lo que dice el colega, nosotros nos regimos en el colegio por un código de ética, ¿verdad? Ese código de ética, puesto en el año 2016, nos determina y nos jala ¿verdad?, el cinturón acerca de muchas cosas que en realidad, o muchos principios que la ética profesional posee, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el secreto profesional, el intrusismo también, incluso que muchas de las terapias en el colegio de terapeutas se da. Creo que un ejemplo muy claro es de terapia física, ¿verdad? Y también habla mucho de lo que son los
honorarios profesionales. Este código de ética ha existido desde el año 2016. Es un poco complejo realmente, y lo hablo desde un punto de vista ya un poquito personal, profesional, que no se respete propiamente la parte de lo que está en el código de ética y se incurra, por ejemplo, siempre a denuncias, aún sabiendo que se está respetando ese código de ética. Es como volver otra vez a revisar y a revisar el código de ética y revisar el código de ética. Todo se tiene básicamente bien, entonces se presenta a la fiscalía, ¿verdad? Entonces toda esta situación en realidad, lo que es el comportamiento entre colegas debería de ser, como lo dice Gustavo, el colegio está para unirnos, ¿verdad? Entonces, en realidad, uno de los principios de la ética profesional en audiología debería de ser la unión, ¿verdad? No, si yo estoy viendo que tal vez Gustavo no posee las características mínimas para poder llevar su atención de una manera correcta, llamarle y conciliar entre nosotros dos. Mira, Gustavo, es que creo que estás teniendo aranceles un poquito más bajos, o creo que no estás cumpliendo con la regencia como tal, ¿verdad? Informarme antes de hacer todo una conducta negativa, que es la que hemos estado teniendo y que no quería dejar pasar un momentito de esta parte del podcast, porque muchos estamos sufriendo de ello, esas conductas negativas quizá. Entonces creo que la ética profesional debería ir muchísimo más enfocada en esa formación, ¿verdad? Como tal. Con los alcances del mundo moderno, ¿podemos hablar de que se da la ética profesional? Yo pienso que sí. Yo pienso que la vida del ser humano siempre va en evolución, no se detiene. La ciencia como tal en la salud no se detiene. Siempre van a haber nuevas técnicas, siempre van a haber, ¿verdad?, nuevos procesos, programas, protocolos, y en cada uno de ellos poco a poco nos tenemos que ir adaptando. Yo creo que ya el susto de la globalización ya lo tenemos claro. Hoy en día es muy sencillo y en 3 minutos estar conectado con Europa desde mi celular, ¿verdad? O de España, desde el celular igual. Ahí, por ejemplo, yo escucho las reuniones de la Asociación Española de Audiología y me nutre mucho conocimiento que hay desde Europa en un momento sencillo y con la tecnología que hoy tenemos. Sabemos que hacen bien, sabemos que no les va bien en eso, y la idea es siempre ir superando lo que realmente está funcionando. Entonces, desde ese punto de vista, la globalización la tenemos que enfocar también en nuestro comportamiento y en todos los protocolos y programas que desarrollemos. Por lo tanto, creo que comenzando de que la ética, ¿verdad?, al comienzo era simplemente qué haces bien, qué haces mal. Luego se empezó en la Edad Media, en este caso, pues la religión la tomó un poquito de qué era lo bueno y qué era lo malo que tenías que hacer, y ya para nuestros tiempos modernos ya se enfocó realmente en el individuo como tal. Entonces ya mi conducta, cómo afecta positivo o negativamente a las personas que están a mi alrededor. Por lo tanto, es muy difícil y totalmente complejo decir de que nos vamos a desarrollar en todas las áreas y nuestro comportamiento ¿dónde queda? Siempre va a tener que haber orden, porque donde hay orden, definitivamente, ¿verdad?, va a tener que haber siempre efectos positivos y gran beneficio, en este caso de la salud, pues para los usuarios que tenemos. Sí, claro, creo que ya Vamos de la mano. Somos más conscientes que hace unos años atrás. Somos más conscientes de los avances en tecnología, en los avances que nos ha traído la globalización como tal. Y también tenemos espejos, ¿verdad? Tenemos espejos de cómo realizar las cosas correctamente y no tan correctamente. Y creo que ya el ser humano se va haciendo más consciente. Entonces, desde esa perspectiva, siento que sí, en realidad, a pesar de todo, creo que tuvimos una gran enseñanza que fue la pandemia. Entonces, la pandemia yo creo que es un evento cero desde lo que tenemos como época moderna, y a partir de ahí nos volvimos más cuidadosos, más empáticos, pero también más formativos. Entonces, desde esa perspectiva creo que la globalización nos está ayudando
efectivamente a crear una ética profesional que es un proceso, ¿verdad? No es un proceso lineal, es un proceso que se mantiene en actualización, ¿verdad? Ya para ir como cerrando, ¿qué importancia se le puede dar a la ética profesional precisamente en ese mundo que hablábamos de la globalización contra las personas, o a ese aumento, ¿verdad?, de la falta de respeto ante las regulaciones y la normativa? Porque eso se da y se da todos los días. Entonces, Correcto. ¿cuál debe ser mi postura? La postura, creo yo, desde la perspectiva de audiología y de otras profesiones de la salud, siempre tiene que ir enfocado a lo que es el derecho a la vida. El derecho a la salud y el derecho a la vida, que son derechos fundamentales como tal. A partir de ahí, creo que iría enfocado propiamente al paciente y a sus familiares, a sus acompañantes. Y muy importante, a las personas que nos rodean, tanto a las personas que están funcionarias en nuestra clínica como a nuestros colegas. Creo que es una relación entre todos. Yo podría concluir diciendo que la ética profesional en realidad es un conjunto de normativas entre todos y para todos, ¿verdad? Sí, no, básicamente nos tocó vivir primero lo que hablaba Sergio de lo que era la pandemia. Eso nos puso a correr al mundo entero, a decir no estamos preparados, pero también sacó lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al final ya nadie podía estar sin la mascarilla, ya nadie podía estar sin lavarse las manos y buscando el alcohol. Entonces, de alguna manera, el ser humano en su comportamiento de ser social, porque hasta el momento eso es lo que más enfoca al ser humano como tal, siempre estar en comunicación con lo que lo rodea. Sabemos que al comienzo los cambios chocan un poco. Eso es muy importante determinarlo. Sabemos que como somos tantos hoy en día, la población se ha ido desarrollando hacia diferentes enfoques, hacia diferentes tendencias, pero que al final no dejan de ser la esencia. Y la esencia es ser humano. Y ese ser humano tiene que irse desarrollando con empatía hacia los demás, porque no podemos pensar en que lo que yo pienso tiene que darse a todos. Tenemos que, si yo tengo ciertos pensamientos, cierta formación, tengo que respetar la de mi compañero, la de mi colega, la de mi vecino. Y desde ese punto de vista, si empezamos a tener ese enfoque de respeto, pues eso es lo que nos va a hacer, ¿verdad?, seguir creciendo como tal y esperando lo mejor. Porque, por ejemplo, acá, y valga el punto donde estamos, siento que la audiología del 2000 a la del 2024 es un desarrollo increíble. Cuando estuve recién graduado, yo me preguntaban qué era yo, y yo les decía, audiólogo. Ah, usted estudia para reparar radios. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, siempre me enfocaban en algo que no era, porque no se conocía muy bien ni el término, y hoy en día ya prácticamente no hay escuela que no solicite dentro de los exámenes el hecho de la audiología. La audiometría en este caso, ¿verdad? Obligatorio. Es casi que obligatorio ya. Correcto. Y esperamos pronto con las nuevas leyes, hasta para sacar la licencia, viene la audiometría también. Correcto. ¿Por qué? Porque hay mucho enfoque en ese desarrollo. Entonces, sinceramente hemos caminado muy, muy grande. Contamos con la ley de tamizaje para los bebés, que no se está haciendo de la mejor manera, pero esperamos muy pronto, como todo lo humano, ponerle mucha atención y organizarla de modo que realmente sea eficaz y beneficiosa como tal. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que hoy pues me alegran este tipo de actividades, porque nos hacen ver que sí ha valido la pena hasta donde estamos y que hemos avanzado y esperamos avanzar muchísimo más. Correcto. ¿Un mensaje final o algún aporte final? ¿No? Bueno, agradecerles, porque en realidad esto es un espacio bastante importante tanto para nosotros como para los colegas, el visibilizar la profesión, y más aún como tal en el área de la ética profesional es importantísimo. Estamos en un momento, en un año, en una era, ¿verdad?, en donde la audiología es cambiante, en donde vienen conocimientos, en donde se van conocimientos, en donde se adquiere más tecnología y se deja atrás otra,
¿verdad? Entonces, no solamente la parte del conocimiento es importante, es relevante, sino la ética profesional debería estar en simbiosis con el conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias don Gustavo, muchísimas gracias don Sergio. Yo creo que el tema ha sido muy, muy valioso. De verdad que la ética es algo que lleva a la persona, ¿verdad?, íntegra, creo, ¿verdad?, que definitivamente, y algo que ustedes decían por ahí, el dar esa milla extra siempre nos va a hacer diferentes como profesionales. Correcto. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Esto fue el episodio de hoy de Entre Terapeutas, hoy dedicado específicamente a nuestra profesión de audiología. Recuerden que si ustedes tienen aportes, consultas o dudas sobre este tema, nos la pueden dejar en la sección de comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.